Hola a todos, hoy les traigo una tarta súper cremosa. No tiene azúcar ni harinas y se endulza con pura fruta si ustedes así lo desean. Además, no se hornea. Recuerden que todas mis recetas son sin horno, absolutamente todas, pero se pueden hornear si ustedes gustan, ya que están ajustadas para eso. No olviden suscribirse, no olviden compartir y darme like o dejarme un comentario, porque eso me ayuda muchísimo. Ahora sin más, comenzamos. Esta receta la haremos con avena, pero sin hacer la harina. Pueden usar la avena que sea, pero el líquido se tendrá que ajustar. Más adelante les digo por qué. Usaremos yogur griego. El mío es súper espeso. Si tienen del normal, pueden usarlo. Más adelante les explico cómo usarlo. Y por supuesto manzanas, que pueden ser de cualquier tipo. Las mías no están muy bonitas, pero son de nuestro arbolito, así que las usaré con todo y cáscara. Usaré el dulzor de las manzanas, pero pueden usar algún edulcorante como stevia o azúcar normal si lo desean, y es al gusto, sobre todo porque el yogur griego es ácido, y si les gusta el dulce, pues agreguen un poco. Lo primero que haremos es remojar la avena en agua tibia. Si ustedes quieren agregar dulzor, disuélvanlo en esta agua y ya mezclan bien. Hay que mezclar por 1 minuto procurando que todas las hojuelas se remojen. Presionamos y dejamos reposar mientras preparamos las manzanas. Vamos a usar 2 manzanas, una es para la mezcla y la otra para decorar. Cada manzana pesa como 110 gramos aproximadamente. Esta la corté así solo para que sea más fácil licuarla. Y esta otra la cortaré en rebanaditas, es para decorar. La que voy a licuar la voy a reservar un momento. Y las rebanadas las voy a saltear un poco en mantequilla, pero este paso es opcional. Pueden usarlas crudas sobre todo si van a hornear. Esta mantequilla está hecha de almendras. Tengo la receta en mi canal, no tiene lácteos. En la caja de descripción les dejo el enlace a esa receta. Y llevamos el sartén a fuego medio. Trato de hacer mis recetas sencillas y con pocos ingredientes para que vean que se pueden lograr cosas deliciosas sin tanto aditivo, pero ustedes pueden agregar su toque personal. Cuéntenme en los comentarios qué le agregarían estas manzanas, porque hay muchas cosas que se les pueden poner para que queden deliciosas. Vamos a cocinarlas unos minutos a que queden tiernas, pero que no se nos deshagan. Listo, ahora apago el fuego y las reservo un momento. Ahora vamos a revisar la avena que estaba en remojo. Aquí es cuando nos vamos a dar cuenta si necesitamos más líquido. No todas las avenas reaccionan igual. A la mía le falta hidratación. Debe quedar un poco más cremosita y está muy seca. Voy a agregar 2 cucharadas más de agua. Es mejor agregar de a poco y voy a mezclar 1 minuto otra vez. Debe quedar húmeda, mas no debe hacerse masa. Ahorita que la ponga en el sartén se darán cuenta de la textura. El sartén debe ser grueso y si no tienen uno muy grueso pueden usar el truco del comal que les he mostrado en otros videos. Aunque el mío tiene antiadherente, pondré un poco de mantequilla. Pueden usar aceite o bien poner papel para horno. Agregamos la avena y aquí es donde pueden apreciar la textura. Si observan, no es una masa, las hojuelas siguen estando casi enteras. Vamos a hacer una base como si fuera una base para pie y la reservamos mientras hacemos el relleno. Esto es facilísimo, usaremos la licuadora y pondremos la manzana que habíamos reservado.
también el yogur, y mientras lo agrego los invito a darle like a este video. Y aquí ustedes deciden si agregan 2 yemas de huevo o fécula de maíz. Yo usaré fécula para que vean que queda muy bien. Serán 3 cucharadas bien rasas. Todos los ingredientes están escritos en la caja de descripción. Y como mi yogur es muy espeso y estoy agregando fécula, tendré que agregar un poco de líquido. Si ustedes usan yogur normal y usan también las yemas, no tendrán por qué agregar líquido. Y si gustan pueden agregar dulzor de su preferencia o también vainilla o alguna otra esencia. Recuerden que les dije que pueden poner su toque personal. Cuéntenme qué le pondrían. Y ahora sí, a licuar todo esto muy bien. Este licuado lo agregamos al sartén donde habíamos puesto la avena. Y como no puse azúcar de ningún tipo, pondré algunos frutos secos dulces como arándanos y uvas pasas. Pero esto es opcional. Ahora con cuidado decoramos con las manzanas que ya habíamos cocinado, procurando no hundirlas en el licuado. Le pondremos tantita canela, esto es opcional, y que por cierto, como está prendida la ventilación, se está volando toda la canela. Decoré más la mesa que la tarta. Un toque final. Tapamos y cocinaremos según las indicaciones que les dejo aquí escritas. Pongan pausa para poder copiar o leer. Pueden hornear si lo desean. Si la tapa de su sartén no tiene orificio de salida como este, deberán secar el agua que se acumule solo una vez, cuando ya haya pasado la mitad del tiempo de cocción. Esto ya está cocido y huele delicioso. Si observan hay agua en la tapa, aun cuando tiene orificio de salida, pero solo hay que secar una vez como les dije y listo. Miren esta ricura, no hay que destapar de golpe, así que hay que apagar el fuego, dejamos reposar 5 minutos y podremos destapar. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó. Huele verdaderamente bien. Miren esto. Bueno, ahora sí, hay que dejar enfriar muy bien para que tome cuerpo, porque si cortan tibio se les puede desarmar. Para darnos cuenta que está listo, podemos fijarnos en lo doradito de las orillas, como se ve más o menos aquí. Miren, aquí se ve cómo se doró toda la orilla de la avena. Mi tarta aún se siente tibia, pero estoy de desesperada. Además, el esposín ya está como niño chiquito, preguntando que si ya está fría. Miren, aquí se nota que sigue muy cremosa. De hecho, es cremosa, pero le falta enfriar un poquito. Una buena rebanadota. Ay Dios, creo que corté una rebanada muy grande y no la puedo con una sola mano. Miren qué cosa tan rica. No tienen idea del olor. Lástima que la cámara no enfoca bien, pero ahorita la pongo en un plato para que se vea mejor. Miren lo doradito de la avena. Súper rica. Vean qué cosa. ¿A poco no se les antoja? Y si la dejan enfriar muy bien o la meten al refrigerador, esto queda perfecto. Y ahora sí, como tengo mucho esperando, pues llegó la hora de la sacrificación. Vean esto. Llenita de fruta, bien cremosita. Y pues con su permiso, voy a probar. Esto está delicioso. De verdad, sin palabras. Voy a seguir comiendo.
Así es que me despido de ustedes mientras yo sigo comiendo mi tarta. Bueno familia, espero esta receta les haya gustado un montón y quieran compartir mi video con más personas, porque esto ayuda muchísimo a mi canal. Para ustedes esto es gratis y para mí me ayuda muchísimo. No olviden suscribirse si no se han suscrito, pero también activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas o cada vez que suba alguna novedad. Gracias por estar conmigo, gracias por darme like, déjenme algún comentario, les mando muchos besitos, Dios los bendiga y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.